En esta mañana nosotros queremos referirnos también a la condición espiritual de una de las siete iglesias que habla el libro de Apocalipsis. 7 mensajes a 7 iglesias. Mucho se ha hablado, mucho se ha estudiado. Hay respecto a eso, hay posiciones doctrinales, hay creencias, hay enseñanzas diversas. Pero nosotros queremos referirnos a una de estas 7 iglesias y nos inclinamos, ¿verdad?, lo que nos enseñaron, que estas iglesias representan 7 épocas diferentes, distintas en la historia de la iglesia, justamente. Siete momentos, 7 épocas, 7 situaciones, por decirlo así, que ellos enfrentaron. Y esas 7 iglesias, esos nombres que aparecen ahí, son nombres reales. O sea, te va a la palabra de Dios y va a encontrar esos nombres con esas iglesias y esos lugares que se citan allí. O sea, no es tampoco un cuento de hadas, no es algo que viene de las nubes. No, son nombres también bíblicos que usted puede comprobar, están allí. Hacen una alusión casi directa a esas épocas. Es más, como lo vamos a ver en el día de hoy, dan hasta nombres, y es importante ver cuál ha sido la condición de la iglesia desde sus inicios hasta el día de hoy, es decir, hasta la época presente. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos cada una en particular, cada una de estas iglesias. Así que nos circunscribimos en esta oportunidad y en esta mañana a analizar, a estudiar lo que tiene que ver con la iglesia de Pérgamo, en el orden que nos habla el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, es justamente la tercera iglesia. Primero tenemos la iglesia de Éfeso, después tenemos la iglesia de Esmirna, y después, en tercer lugar, entonces tenemos la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo era la capital romana de Asia. Y ese lugar se ubicaba a unos más 80 kilómetros, aproximadamente 50 millas al norte justamente del otro lugar y de la otra iglesia llamada Esmirna. Pero ese lugar también era el centro, por decirlo así, de la adoración pagana. La ciudad de Pérgamo en aquella oportunidad se destacaba por su industria textil, por los monumentos, esos monumentos religiosos tan fatuos, ¿verdad?, que habían en aquella oportunidad. Tenía una biblioteca, tenía también allí escuela de medicina o escuelas de medicina. También se caracterizaba porque ellos fabricaban unos ricos vinos, ¿verdad?, unos buenos vinos. En estos tiempos nosotros hay un país que se destaca por esos vinos, básicamente España, pero Pérgamo, allí se podían conseguir buenos vinos. Y sabe que hay personas que le encanta degustar vino, ¿sabe con qué? Con queso. Yo nunca he entendido esa combinación, ¿verdad? Nunca la he entendido para nada.
pero dizque, ¿verdad?, que hay unos quesos que son adaptados, apropiados para el vino. Y que usted no se lo puede comer con pan, porque no saben bien. Con lo único que saben bien es cuando usted se lo come el queso con el vino. Yo no entiendo eso, yo nunca me crié en eso, ni nunca he aprobado, nunca he hecho esa mezcla, hermano, nunca en mi vida, de un pedacito de queso y que con un vino, ni siquiera con vino tinto. Bueno, pero eran especialistas en vinos, en otra cosa importante, interesante, en cerámicas. Hoy vamos a los lugares, ¡ay! ¡Qué cerámica tan bonita! No, ellos se distinguían porque eran fabricantes de preciosísimas cerámicas. Y sobre todo algo que me encanta, ¿verdad? A mí me gusta mucho, y es la perfumería. Unos perfumes exquisitos. A alguna gente le gusta el perfume muy escandaloso, otros le gusta demasiado suave. A mí particularmente me encantan mucho los perfumes dulces. Si usted lo prueba no le va a saber dulce, ¿verdad? Pero así le llaman, ¿verdad? Dulces, agradables, muy, o sea, es un olor que usted se queda buscándolo. Los perfumes, la perfumería, la gente siempre, mucha gente ha sido muy proclive a comprar, ¿verdad?, a buscar los buenos perfumes. Bueno, pues ya ven, ellos también tenían buenos perfumes. Su biblioteca era una de las bibliotecas más grandes. Tenía nada más y nada menos que 200,000 ejemplares en aquella época. Una biblioteca verdaderamente impresionante. Y cuando hablamos de biblioteca, estamos hablando de que había un énfasis ¿a qué? Al estudio, a la educación. Y los pueblos avanzan cuando la gente se aboca al estudio, a la preparación, ama la lectura. Se hizo un video recientemente de algo que está en extinción. Y fue un niño leyendo un librito. Y eso es algo, esa práctica está en extinción. ¿Dónde que van? A la tablet, al computador, al celular, y en Google, por ahí, así, ahí por ahí. Y existe la tendencia a que los libros físicos en un momento dado tiendan a desaparecer. Y los cristianos nos estamos encargando cada día de que eso ocurra. ¿Sabe con qué? Con la Biblia. ¿Por qué? Venimos a la iglesia y preferimos la Biblia aquí en un celular. Y no hay nada menos parecido a un cristiano que eso. Los cristianos, bueno, sí también, los atracadores y no se sabe quién y los impíos y todo el mundo pueden andar con Biblia, pero normalmente un hijo de Dios anda con su Biblia. Y cuando alguien anda con una Biblia, para saber si verdaderamente sabe lo que tiene en la mano, si me va a hablar, yo le digo, ven acá, ¿tú sabes cómo están clasificados los libros de la Biblia? ¿Cuántos son y cómo están clasificados? ¿Tú sabes? ¿De qué? No tiene ni idea. ¿Tú sabes cuáles son? Dime, por ejemplo, ¿tú sabes los evangelios cuáles son? Bueno, esa persona, ya comienzo yo a dudar de que realmente sea un cristiano, a pesar de que ande con su Biblia, porque no tiene una información de unos elementos que son fundamentales, unos elementos que son básicos, y por el otro lado entiendo que son también elementales. Mano, yo me aprendí todos los libros de la Biblia cuando a mí me estaban dando doctrina, qué sé yo, hace añales de eso. Y a mí no se me han olvidado. Bueno, entonces, como siempre ha habido envidia, Egipto tenía cierta
envidia de Pérgamo. Y entonces ellos también tenían cierto espíritu de competencia. Y ellos prohibieron, como ellos eran los que suministraban el papiro, entonces prohibieron el envío del papiro hacia Pérgamo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Entonces, esa gente comenzaron a utilizar los cueros de los animales para escribir allí muchos sus libros y sobre todo, en principio, muchos escritos acerca de la palabra de Dios. Y resultó que esos cueros de animales eran mucho mejor que el papiro. ¿Por qué? Porque le daba permanencia. A veces se podían mojar, aguantaban muchísimo y eran resistentes. Sin embargo, el papiro prontamente podía desaparecer. Pérgamo también acuñaba sus propias monedas, tenía mucha riqueza, era una ciudad preciosa, era una ciudad hermosa. Y déjenme decirle que en su momento se llegó a nombrar como una de las ciudades más ricas del mundo. Imagínense usted lo que significaba Pérgamo. Y refiriéndose a esta iglesia, el Señor Jesús dice que le escribe: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Mira, el que te está hablando, dice, y estaba en el Espíritu del Señor. No, el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene, óigame bien, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ponle atención, no es cualquiera que te está hablando. ¿Verdad que sí? Pudiéramos pensar, dice, óyeme, pero esta es como una amenaza de alguien que está armado. Dice, mira, oye lo que te voy a decir. Tú me vas a oír a mí. Oye, mira lo que yo tengo en mi mano. Ahora eso lo vamos a equiparar, lo vamos a tratar de equiparar con lo que real y efectivamente el Señor quería decirle y decirnos a nosotros. Posiblemente en el fondo lo que te está diciendo es: óyeme, atiéndeme lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es la verdad, no es otra cosa que la verdad. Lo que te voy a decir te conviene realmente, te conviene oírlo, y no solamente oírlo, sino te conviene ponerlo en práctica, es decir, obedecerlo. Porque hay una parte de las Escrituras que dicen que por mis palabras, dice Jesús, serás juzgado. Las palabras de Cristo, ellas nos juzgarán. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha hablado, el Señor ha dicho. Ahora está de nosotros el poner atención o no a lo que Él dice. Y entonces también esta expresión nos habla de confrontación, una espada aguda de 2 filos, veloz, penetrante. Así que la Escritura nos dice que en el versículo 16 de este mismo Apocalipsis del capítulo 1, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros nos vamos también al libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Se parece como a esa espada, ¿verdad? Que es aguda, cortante.
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Vuelvo a mencionar esto. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínese usted el poder inmenso que tiene la palabra de Dios para nosotros. Bueno, pues Cristo viene con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra para confrontar y para hacer algo más, y es traer orden a la iglesia. Esta iglesia tenía unos problemas serios, como lo vamos a ver. Y Él trae su espada para traer justamente el orden a la iglesia. El orden en la iglesia se produce en base a los lineamientos, a los principios establecidos por la palabra de Dios. Por eso nosotros hablamos del silencio, de la reverencia, de la disciplina, del orden. Es porque la palabra de Dios establece un principio en ese sentido. ¿El sentido de qué? De el orden. ¿Y qué otra cosa? ¿Y qué más? La disciplina. El orden, la disciplina. Dios es enemigo del desorden. Y Dios es es enemigo de la rebelión, de la rebeldía de la gente. Ok, entonces la espada de su palabra viene a corregir también enseñanzas equivocadas y errores también, por decirlo así, doctrinales que había en aquella iglesia, como muchas veces aparecen también en nuestras iglesias. Con el devenir del tiempo, esa iglesia apostólica, esa iglesia en principio, la iglesia primitiva, fue de alguna manera permeada, fue penetrada por corrientes y por doctrinas, inclusive por el mismo Estado, y entonces influenciaron para modificar, para cambiar muchas de las prácticas que venían justamente de otras religiones, del paganismo, y que se hicieron propias dentro de esa iglesia universal, de esa iglesia apostólica. Y entonces, por ejemplo, una de esas prácticas era la de el resignarse, ¿verdad? Resignarse. Gracias a Dios que ninguno de nosotros, ¿verdad?, hacemos eso cuando entramos por ahí por la puerta, porque el significado de eso es todo lo contrario a lo que la gente cree. El significado de eso es maldición, porque la cruz es señal de maldición, porque allí crucificaron a nuestro Salvador. La cruz no es algo que nosotros debemos anhelar o verla como una bendición, realmente no. Dice Gálatas que la cruz es señal de maldición. Entonces nosotros vamos a ver tres cosas a la luz de este pasaje que leímos ahorita en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, Dios de amor, Dios de misericordia, agradecidos estamos de ti, Señor, en este día y siempre. Gracias por tu palabra. Y ahora nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos uses como instrumentos escogidos para esta misión, para que nos hables, Señor. No queremos palabra de hombre, queremos palabra tuya, palabra que nos edifiquen, palabras que nos consuelen, palabras que nos exhorten, palabras, Señor, que nos ayuden a elevar nuestro nivel espiritual. Oh Padre, glorifícate a esta hora aquí en medio nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a ver tres aspectos en este pasaje. El primero
está en los versículos del 12 al 13 y tiene que ver con el elogio de Cristo. A algunas personas solamente les gusta que recibir elogios, piropos, ¿verdad?, de los demás. Ellos no les gusta que les señalen tus problemas. Quisiéramos vivir la vida entera que nos dice, oyendo cosas positivas, cosas buenas hacia nosotros. No, porque fulano, mira, yo reconozco, tú eres una persona, wow, tú eres especial, oye, tú eres inteligente y tú eres lo otro. Pero cuando alguien se acerca y nos dice, hermano, mire, yo he notado tal y tal y tal cosa, en nombre de Jesucristo, y yo que no sé lo que le pasa a esa hermana conmigo, ese hermano. Yo no sé, parece que yo no le caigo bien. ¿Por qué? Lo que queremos escuchar son las cosas positivas, ¿verdad? Que nos exalten, pero no que nos señalen deficiencias, errores, cosas que deberíamos oír. Y a mí me gusta ser un poco, ¿verdad?, prudente y todo lo demás, pero muchas veces ir al centro y a gente que se acerca a veces, yo quiero que usted me oriente, me dé un consejo. Ellos de antemano ya tienen su decisión tomada. Ellos ya analizaron y ellos saben lo que van a hacer. Entonces se acercan y yo quiero que usted, y cuando uno le habla y le dice todo lo contrario a lo que piensan, a lo que ya tienen predeterminado, entonces no, pero eso no creo. Tengo que buscar otra opinión. Bueno, tú no quieres oír lo que deberías realmente oír. A mis hijas yo le hablo blanco y negro, no solamente las cosas que ellas quieren escuchar. Yo les hablo por lo que Dios también dice, independientemente de cuánto le convenga en un momento dado, que yo me solidarice y que, ay, qué bien. No. Establecer la realidad, la verdad y lo que conviene, mis hermanos. Pero a la gente, repito, no le agrada, no le gusta escuchar opiniones, criterios y consejos que sean un poco contrarios a qué otra cosa, a la expectativa que cada quien tiene de sí. Cada uno de nosotros tiene una expectativa y un criterio de sí mismo, y cuando eso interfiere con la opinión del otro, hay un problema. Ahora hay una evaluación que se llama la evaluación 360, muy en boga en instituciones. Y esa evaluación 360 quiere decir, es una evaluación que yo debo hacerme mismo, una evaluación que me hacen otros compañeros a mi nivel, y otra evaluación que me hace mi superior inmediato, y entonces todo eso hay que sumarlo, promediarlo, etcétera, para establecer cuál es el criterio correcto. ¿Qué hace mucha gente? Que se pone 5 de 5 en él y dice, por si acaso los otros me ponen algo que no me va a convenir, por lo menos yo ahí tengo 5, independientemente de lo que real y efectivamente él se merezca. Hermanos, la evaluación personal, porque no somos honestos. No somos honestos. Nosotros es dependiendo de lo que convenga, de lo que nos convenga. Y entonces es muy usual, y en una oportunidad alguien me dijo, una colega me dice, por si acaso, tú me tienes ahí, tú me evalúas. Digo, recuérdate que eso es secreto. No, yo para decirte que me trate bien. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque dependiendo lo que yo ponga allí, eso tiene algo que ver con esto. Eso incide, tiene repercusión en la parte económica. Y por eso, cuando se trata de eso, entonces, espérate, yo primero es esto lo que me conviene, lo que me favorece, independientemente de para qué sea ese instrumento de evaluación. Bueno, esa gente
el Señor Jesucristo no es así. Primero viene la parte del elogio, y qué bueno. Es interesante reconocer lo bueno en las personas, eso es bueno. Y el Señor nos manda que reconozcamos los que trabajan, los que se esfuerzan. Nos manda el Señor. No dije, no, eso es tu responsabilidad. Yo no tengo que reconocer a los... Sí. Tenemos que reconocer a los que trabajan. Tenemos que reconocer a la gente que se porta bien, a la gente que hace... Sí, claro que sí. Pero también tenemos que observar otras cosas. Las hijas mías me traían las tareas, sus tareas corregidas. Y yo veía a veces que le ponían 90. Muy bien, 90. Pero entonces, muy felicidades mi niñita, pero ven acá, vamos a ver. Mira, a pesar de que te pusieron 90, esa palabra, recuérdate, no se escribe así. Mira, y esa que te corrigieron, por ejemplo, mira, tú ves, vamos a ver cómo nos reforzamos para que en la próxima tú tengas 100. Papi, pero que tú no te conformas. No te traje un 90. Sí, yo estoy contento, perfecto. Pero el Señor también quiere de nosotros, ¿sabe qué? La excelencia. Dios quiere de usted y de mí, Él quiere la excelencia. Hermanos, aquí viene entonces Jesucristo. Jesús conoce las obras de su iglesia. Dice el texto, yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces. Yo sé quién tú eres. Nadie tiene que decirme nada. Yo sé. El Señor sabe lo que cada uno de nosotros hacemos para Él. Él lo sabe. Y Él conoce algo más. Él conoce algo más. Dice que Él conoce las intenciones del corazón. En 1 Corintios, el capítulo 3, hablando acerca de nuestras obras, y hay seis tipos de obras en el creyente, ¿verdad? Hay 3 clasificadas, 3 que son buenas, pero hay otras 3 que no son buenas. Dentro de las primeras 3 tipos de obras que nosotros hacemos, están las que se clasifican como oro, como plata y en tercer lugar como piedras preciosas. Pero en la otra sección, que no son buenas, están las de madera, la de heno y la de hojarasca. Y dice la Escritura que nuestras obras serán pasadas por fuego, no el fuego literal, pero sí por la evaluación de Dios, de los ojos de Dios. Y dice entonces, ¿cuáles son, cuando se pasa por fuego, cuáles son las que se queman de esas 6 tipos de obras? ¿Cuáles son las que se queman? La de madera, la de heno y la hojarasca, por supuesto. ¿Cuáles son las que podrían permanecer? La de oro, la de plata y la de las piedras preciosas podría permanecer. ¿Y qué está diciendo el Señor con eso? Que Él conoce de nosotros, Él sabe, 3 cosas importantes. ¿Y cuáles son esas 3 cosas importantes en cuanto a las obras del creyente? El por qué, el cómo y el para quién. 3 cosas. ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ese sacrificio y ese esfuerzo que tú despliegas en la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Verdad? El por qué. En segundo lugar, el para qué. ¿Para qué lo haces? Posiblemente usted tenga un propósito bíblico. ¿Cuál es el propósito bíblico? Yo lo hago para que cuando el Señor me evalúe, cuando suceda ya el juicio del tribunal de Cristo, el Señor me otorgue una
recompensa y una buena recompensa. Esa motivación es incorrecta. ¿Y usted sabe por qué usted tiene que obrar? Usted tiene que obrar porque Cristo lo salvó. Usted tiene que obrar por gratitud a Dios, por ya lo que Dios ha hecho por usted. En tercer lugar, ¿para quién lo haces? ¿Lo haces para ti? ¿Lo haces para ti o lo haces para otra persona? ¿O lo haces verdaderamente para Dios y no te importa quién te vea o quién no te vea? Es para Dios que tú lo haces. Si es para Dios, no te importa lo que los hombres puedan ver o lo que puedan opinar, si es para Dios. Porque tú estás completamente convencido de que eso es para Dios. Entonces, como nosotros los hombres no podemos penetrar al corazón de los otros, de los semejantes, para ver esas cosas, pero Dios sí las conoce. Y entonces allí nos sorprenderemos con gente posiblemente que ha trabajado mucho para el Señor, pero entonces al final no tenga ninguna recompensa, no tenga ninguna corona. ¿Por qué? Porque se quemó en la evaluación. Sencillamente se quemó en la evaluación. En la evaluación de Dios, no en la evaluación de los hombres, en la evaluación de Dios. Hermanos, es interesante que sepamos eso, que Él conoce las obras de su iglesia. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé cuando tú vienes a evangelizar, por qué y cómo lo haces. Cuando dice el cómo es la manera espontánea, gozosa, dispuesta. Es que hacemos las cosas para Dios, no por interés. No, ay Dios mío, pero mire, yo llegué a las 4 y ustedes, aquí tengo 20 minutos esperando. Eso no vale para nada. Sí, tenemos que cumplir y tenemos que todos abocarnos y cumplirlo. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo y debe ser. Pero comenzamos de una vez, ¿no? A destacar mi sacrificio, mi esfuerzo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que tú haces las cosas para Dios? Hermanos, bueno, conozco tus obras, pero también el Señor conoce algo más. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y sé también otra cosa. ¿Sabe qué sabe? ¿Y dónde moras? Hermano, Dios sabe cuál es nuestra realidad en esta vida, en este mundo. Dios sabe dónde vivimos. Dios sabe todos los sacrificios y Dios sabe todos los obstáculos que nosotros tenemos que vencer para servirle. Dios lo sabe. Dios lo sabe de manera muy particular. ¿Dónde usted vive? ¿En qué lugar? ¿Dónde usted vive? ¿Qué distancia tendría que recorrer para usted estar aquí en el templo, en la iglesia, en las cosas de Dios? Dios lo sabe. Él lo sabe. Dios sabe que también tú vives en un mundo perdido. Dios sabe que tú vives en un mundo peligroso de hombres engañadores. Dios sabe que aquí hay atracadores. Dios sabe que aquí hay de todo. Él lo sabe. Él lo sabe. Yo sé dónde tú moras. Yo lo sé. No tiene que decirme qué es lo que pasa contigo. Dice, ¿dónde moras? Yo sé las circunstancias y los problemas que tú enfrentas internamente. Yo lo sé, dice el Señor. ¿Dónde está el trono de Satanás? Le dice aquí. Hermanos, Dios sabe. Dios sabe. Jesús conoce las dificultades de este mundo hostil. Él sabía lo que estaba pasando en la ciudad de Pérgamo, porque en la ciudad de Pérgamo también había un templo donde se le hacían honores al César de Roma. Dios lo sabía eso, que eso existía. A un lado del cerro y mirando
a la ciudad, así estaba, allí había un altar, un gran altar al dios Zeus. Dios sabía eso. Y ese altar que había allí al dios Zeus era como una especie de silla o de trono de 12 metros de 40 pies de alto. Y entonces miraba hacia la ciudad, y por eso estaría haciendo referencia aquí literalmente al trono de Satanás. Pero también nos está diciendo algo con relación a la iglesia en nuestros tiempos. Pérgamo estaba ubicada en un lugar alto, y allí habían también muchos otros templos donde se adoraban a dioses griegos. Por ejemplo, el Zeus Soter. El Zeus Soter, que era, le llamaban también el Júpiter Salvador. También había otro que era el dios Asclepios. Y ese dios Asclepios era el dios de la medicina, el dios de la curación. El dios Asclepios. Y había culto a Asclepios, y era muy popular. Muchos eran peregrinos que acudían a esos cultos, a esos ritos, para encontrar curación para sus enfermedades. Y el diablo es tan terrible que ellos posiblemente podían encontrar curación momentánea a sus dolencias. Y llegaban a poner toda su fe en el dios Asclepios. Dormían toda la noche, y ellos entonces le contaban a los sacerdotes allí sus sueños. Y esos sacerdotes, en base a esos sueños, dice que le curaban sus enfermedades. Era con esa gente que estaba lidiando la iglesia en aquellos tiempos. Ellos usaban un animal, era fundamental en sus ritos, y esa era la serpiente. Así que venían los enfermos, la gente que estaba enferma, y dormían en alguna de las habitaciones, y ellos podían ver en las noches cruzar esas serpientes grandes. Pero esas serpientes eran sagradas para ellos. Así que este animal, la serpiente usada en los ritos, que estaba prácticamente consagrada al dios Asclepios, llegó a ser entonces, en nuestros días, hace ya mucho tiempo, el logo de la medicina. ¿Usted ve el logo de la medicina? Que es como una serpiente. Esa serpiente era muy adorada justamente al dios Asclepios. Y cuando un hermano en Cristo, médico, se pone su gafete, su insignia, y tiene mucho honor, ¿verdad? Médico, o le pone la plaquita a su carro, o lo que sea, esa serpientita que está ahí representa justamente la adoración al dios Asclepios. Ahora, yo no estoy diciendo ahora, hermanos médicos, ustedes, no, yo no quiero tampoco ni mi título ni nada, no, tampoco vamos a caer, ¿verdad?, en eso. Pero usted tiene que conocer y saber cuál es el origen. Yo conozco gente que usted le dice eso y no se pone jamás nada, mire, y lo tira y lo quema. Pero en principio eso está dedicado. Y déjenme decirle, el logo de la Organización Mundial de la Salud también es el mismo, muy parecido. Y tiene que ver justamente con esa serpiente, que era un dios y era para la adoración en esa oportunidad, mis queridos.
Esas serpientes no venenosas, por supuesto, se arrastraban por el suelo y caminaban libremente por todo el tiempo y por las habitaciones. Tenga cuenta cuando hay mucha gente que en sus rituales son amantes de las serpientes y le dedican adoración. Ahora, yo no quiero que la sociedad de defensora de las serpientes venga a decirme a mí que yo también, yo pertenezco a la sociedad defensora de los gatos. Entonces, pero yo no he oído nada que hable acerca de los gatos. Los gatos son los animalitos más bellos y más hermosos y más dulces de las bolitas del mundo. Bueno, ese es mi criterio, ¿verdad? Bien, hermanos, algunas estatuas del templo también estaban cubiertas por los cabellos de mujeres y de ropas babilónicas. Y los sacrificios eran ofrecidos a veces en otros templos según la prescripción de los sacerdotes que le servían al dios Asclepios. Así que entonces era una religión donde mezclaba la sexualidad, pero también la idolatría, las dos cosas. El Señor también le dice, miren, yo sé todo lo que hay allí, yo sé con quiénes ustedes están lidiando. Hermanos, nosotros estamos trabajando aquí, pero lidiando con un mundo completamente hostil. Y a veces dentro de la misma iglesia, a veces con pensamientos y con actitudes, hermanos, que ustedes jamás se lo irían a imaginar. Y hay que luchar y hay que trabajar con eso. Y hay iglesias donde esa gente a veces pues toman el control, por decir así. Hermano, sí, Él sabe cómo lidiamos y muchas veces los pastores con tanto tipo de gente, con tanta mentalidad, con tantos problemas de todo tipo, alextémicos, ¿usted sabe? Gente que resfriado, no tienen sensibilidad, no tienen afecto, no le gusta relacionarse con nosotros. De todo tenemos. Y el pastor está llamado a trabajar con todos ellos. El Señor lo sabe, Él sabe. Es muy interesante que allí venían muchas personas a invocar a miles de dioses. Y ellos seguían invocando, este grupo de creyentes, el nombre del Señor, a pesar muchas veces de la persecución de los otros. Hermanos, allí hubo de todo. Dice la Escritura, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y reitera, ¿dónde mora Satanás? ¡Wow! Antipas dice que murió quemado en el año 92 después de Cristo, y él era el pastor, posiblemente el pastor de la iglesia de Pérgamo. Ese Antipas es una contracción de Antípater, y le llama aquí Antipas por su fe en Cristo y predicar la palabra de Dios y oponerse a todas esas prácticas mundanas, impías muchas veces dentro de la iglesia. Él también fue quemado. Él fue pasado por el fuego. ¿Por qué? Porque se pensaba que el castigo ideal para aquellos que seguían la religión cristiana era el fuego, porque lo consideraban como servidores a Satanás. En un momento, recuérdense que también le dijeron al Señor Jesucristo que Él sacaba los demonios por Belcebú.
Era muy común atribuir, cuando había algunos milagros, atribuirle eso a sus dioses falsos. Esta era la realidad, la situación de los hermanos. Ahora viene, el Señor reconoce eso y sabe eso. Y que a pesar de todas estas cosas, ellos podían, ¿verdad?, retener el nombre de Jesús. Lo primero que se va a desaparecer cuando vienen este tipo de persecuciones y de problemas es justamente seguir confiando en el nombre de Jesús. Pero ellos podían seguir creyendo y confiando en el nombre de Jesús. Hermano, qué bendición. Que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, usted pueda seguir confiando en el nombre de Jesús. A pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento, que usted pueda mantenerse confiando y reteniendo el nombre de Jesús. Bueno, el Señor también lo sabe. Pero hay una queja, no solamente es elogios, también hay una queja de parte de Cristo. Y en los versículos 14 y 15 dice, pero tengo no tantas cosas contra ti, pero unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¡Wow! Todo eso estaba allí dentro de la iglesia. Cosa terrible. Y aquí entonces la queja de Cristo. Ellos se mantenían allí activos a los seguidores de la doctrina de Balaam. Balaam fue, justamente ustedes conocen, un falso profeta del Antiguo Testamento que por dinero intentó maldecir al pueblo de Dios. Un rey le dijo, no te preocupes, voy a dar lo que sea. Yo lo que quiero es simplemente que tú maldigas al pueblo de Dios. Y él se vio tentado una y otra vez, a maldecir justamente al pueblo de Dios, a quien aparentemente él servía. Y en una oportunidad dice que él finalmente, el fin era desviar el pueblo de Dios. Hermano, y hay gente que se le mete en la cabeza que lo que quiere trastornar, que lo que quiere es obstaculizar, es afectar, es causar problemas. Y tenga cuidado al pueblo de Dios. Porque en un momento dado, este falso profeta, este hombre le recomienda al rey y le dice a Barak, bueno, pues lo que debemos hacer es invitar al pueblo para una ceremonia y una cuestión, y entonces allí invitar muchas mujeres y allí hacer todo. Y entonces, fantástico. Y así lo hicieron, y dice que invitaron a todos los hijos de Israel. Y usted sabe lo que pasó allí. Entonces vino fornicación, vinieron orgías. Ellos entonces pecaron, fallaron ante Dios. Y esta doctrina de Balaam hace referencia a dos cosas. Hace referencia a la codicia por un lado, y por el otro lado hace referencia a la inmoralidad sexual. Nada. Es la actitud también la de Balaam de seguir la corriente y llevarnos bien independientemente de cuál sea la posición del otro. Usted lo que quiere es llevarse bien con todo el mundo. Y por lo tanto, como usted lo que quiere es llevarse bien con todo el mundo, entonces usted no señala ningún tipo de verdad que tenga alguna repercusión en esa relación. No señala nada, y así es bueno vivir. Posiblemente usted quiera estar en paz con su familia
Y entonces no le habla de Cristo. Dice, mejor es que no le hable, porque ellos se ponen guapos, ellos se ponen molestos. Y yo mejor no le hablo. Posiblemente usted quiera vivir en paz con su esposo y no le habla de lo que dice la Biblia, no le habla. O su esposa y no le señala cuál es su compromiso. Porque quiere estar en bien, usted quiere estar, déjeme decirle que nadie, Jesucristo no lo pudo. Nadie podrá estar en bien con todas las personas al mismo tiempo. No es posible. No es posible. Bueno, entonces, nosotros estamos llamados a predicar, a enseñar la verdad. La verdad, no he conocido realmente un lugar donde la verdad y el error hayan podido limar sus diferencias. La verdad y el error se fueron a un campo un día. Y más pudo el error que el amor que le tenía. Yo lo cambié, hermano, yo lo cambié, sí. Eso fue ahora mismo en vivo, yo lo cambié. Claro, porque así es que son las cosas. Es la conveniencia, es el interés, y esas dos cosas nunca se van a poner de acuerdo. El error y la verdad nunca estarán de acuerdo. Cuando usted vea que el error y la verdad estén de acuerdo, diga, eso es una trampa, eso es un engaño, porque no hay forma ni manera. La verdad siempre le señalará las cosas al error, y el error siempre se quejará de la verdad. Siempre. El error se va a quejar siempre de la verdad. El error siempre va a buscar todas las justificaciones del mundo. ¿Para qué? Para no reconocer la verdad. Y esa lucha, y eso será así todo el tiempo. El error, ¿verdad? Dando túmulos, sí, peleando. ¿En contra de quién? En contra de la verdad. Y la verdad siempre demostrándole las cosas como son al error. Y eso se da en la familia, en los hijos. Usted tiene que vivir en eso. Dice, mira, mi hijo, lo que te conviene es eso. Mira, esta es la realidad. Ya yo pasé por ahí, mira. Y el hijo que no entiende eso. No, mira. Yo lo que quiero es esto. Yo lo que voy a hacer es esto. Y la verdad ahí, la verdad, mira, mi querido, esto es así. Y eso se da en todos los ámbitos y en todas partes. La verdad, el error, la falsedad estarán divorciados y estarán en pleitos siempre. Bueno, hermanos, ellos mantenían activos los seguidores de los nicolaitas. Esta era una secta compleja. ¿Por qué? Porque ellos creían en el gnosticismo, en el paganismo, y tenían algunos elementos del cristianismo. Y todo eso estaba junto allí. Eso era lo que creían los nicolaitas. Y entonces, para colmo, ellos enfatizaban la libertad como un principio, hermanos. Y hoy tenemos la doctrina de los nicolaitas metida en el centro de la sociedad. ¿Y usted sabe por qué? Porque se promueve la libertad como algo, un elemento esencial para el desarrollo y para la paz de los pueblos. Sí, ellos permitían la participación de gente en los cultos, y podían ellos también participar en los cultos paganos, y ellos decían, pero ¿qué hay de malo en eso? Posiblemente algunos de los creyentes, supuestos creyentes, decían, ¿y qué hay de malo en que nosotros les reconozcamos hagamos una pleitesía para César? Porque de todas maneras él es el emperador. ¿Qué hay de malo en eso? ¿En honor a qué? Y esa libertad. Mire, increíblemente hay una iglesia supuestamente cristiana. Esta iglesia, en un asunto de una celebración multicultural de diferentes personas, dijeron, bueno, pues
sobre todo los dominicanos de aquí, una sorpresa. Y entonces ahí pusieron todo un vestido y una ropa apropiada, y de buenas a primeras con pa 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 pam pam pa 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 pam pam. Eso yo lo sé porque yo lo toqué en una oportunidad. Ajá, mira, él se lo sabe muy bien, cuidado. Y entonces comenzó, hermano, en pleno culto, ¿no? Oh, y ahí vinieron la pareja. Ella. What? Y eso está por ahí, eso lo vi, yo lo vi. Y entonces, ¿qué pasó? Dice el pastor, pero después vinieron unos hermanitos, no fueron muchos, pero unos hermanitos, y dije, hermano pastor, entonces está bien que nosotros bailemos, que los cristianos bailemos. Óyeme, pero aquí no se puede hacer nada. De una vez la gente está, no, sí, aquí en la iglesia está bien. Pero fuera no. Si usted cree que esto es una indulgencia, dice, a usted le faltan 5 centavos para el peso. No. Dice, no, tampoco así. Ajá. O pero usted no lo está promoviendo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es eso? ¿A dónde que hemos llegado? Yo no entiendo, hermano. Óyeme, qué sinvergüencería. Y no es otra cosa que lo que nos está diciendo aquí la historia, de que habían iglesias que pensaban así, hermano. Gracias le damos al Señor que nosotros somos radicales, sí, somos radicales. No importa, nos pueden llamar como quieran, sí, RT, sí, está bien, te lo acepto, RT. Pero no vamos a transigir, mis hermanos, en eso, jamás, con la ayuda de Dios. Hermanos, esa gente creía en algo muy usual en nuestro tiempo que se llama la libertad de conciencia. Los nicolaitas creían en la libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir eso de la libertad de conciencia? Es que solo la persona tiene derecho a determinar lo que cree. Nadie tiene derecho a imponerle a usted nada sobre ninguna creencia. Y déjeme decirle que ahí están abrazados muchísima gente, mucha más de lo que usted se imagina. No, yo determino lo que yo creo y lo que es la verdad. Nadie tiene que influenciar en eso conmigo. Si fuera así, entonces el apóstol Pablo no hubiese mandado a Timoteo a que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, y en esto te pido que insistas con firmeza. Ajá. ¿Por qué? Porque es mentira que el que no tiene a Cristo, él no sabe lo que es la verdad, él no sabe lo que le conviene, hermano. Es como un jovencito sin mucho fundamento, que él no sabe, hay que ayudarlo, hay que orientarlo, porque es que él no sabe. Y así son los incrédulos, los impíos, ellos no saben. Y hay que agarrarlo de la mano para, mira, esto no es así, mira, lo que Dios quiere de ti, mira, esto es así. Los nicolaitas decían, nadie me tiene que decir a mí lo que es la verdad, ni lo que yo debo hacer. Y en algunas iglesias encontramos muchos nicolaitas. Muchos nicolaitas que no quieren interferencia, que no quieren que se le toque, que se vaya su vida para ayudarlos, porque ellos creen que ellos saben lo que tienen que hacer. Una oportunidad, la más pequeña mía, en una ocasión me dijo, no te apures, papi, yo sé lo que tengo que hacer. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Todavía usted no sabe nada. No, mire, usted lo que le conviene es esto y esto. Eso es lo que le conviene. Y hay que a veces, hermano, mire, poner mano dura. Porque si usted lo deja, no, porque eso es lo que él quiere. Eso es lo que él entiende. De poner mano dura.
Hoy lo agradecen, hoy me lo agradecen, papi, el esfuerzo, óyeme tu insistencia. Oye, qué bien eso. Mira, si no hubiese sido, ajá. Porque yo sabía que las consecuencias, posiblemente, uno de los afectados, iba a ser yo. Por lo tanto, tengo que insistir y no dejar que los nicolaitas hagan lo que entiendan que deben hacer. Mi hermano, yo no quiero aquí, Dios tampoco quiere nicolaitas en su congregación. Dios no quiere nicolaitas. Gente que se creen que ellos saben lo que tienen que hacer. Y no reciben el consejo y no reciben la correcta instrucción. Dios no quiere nicolaitas. Dios quiere personas sumisas, obedientes, que se dejen guiar no por la intención o el interés particular de alguien, pero sí por la palabra de Dios, lo que Dios establece. Lo que Dios diga, eso es lo que va, no lo que Dios dice, eso es lo que va. Hermanos, toda persona se pondrá de pie ante Dios y dará cuenta de sí lo que cree, y ellos decían eso. Mire, ¿sabe por qué eso es así? Porque cada uno se va a levantar de pie ante Dios y Él le va a dar cuenta a Dios de lo que cree y de lo que Él ha hecho. Sí, es verdad, pero ¿a quién es que le vas a dar cuenta? A Dios. Por lo tanto, si Dios te dice que haga la cosa de esta manera, entonces tú debes hacerla, porque al final quien te va a juzgar es Él. Es Él. Pero ellos sostenían eso. Y déjame decirte, delante del Señor no habrá abogados defensores. Tú no contarás con abogados defensores. Aquí en la tierra tú puedes contratar los servicios de unos expertos en ellos, ¿sabes? Echarle jabón al sancocho en un momento dado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? No, aquí lo que debemos hacer es darle larga a esto, porque no te conviene ahora. Así que vamos, enférmate, olvídate. ¿Te duele el estómago? No, hay un show, tírate en el suelo, da vuelta. Vamos donde fulano es tal. Mira, ese hombre tiene 2 días, 3 días con un dolor del estómago. Pero espérate, y hay un juicio ahí, una licencia. ¿Cómo va a ser esa mina? Como el dolor, usted no puede. ¿Qué usted puede hacer con una gente que le está retorciendo, hermano Radamés, que está retorciendo un dolor? No hay que examinar. Y mientras tanto que se termina, el médico tiene que tender una licencia. Mire, está incapacitado porque dice que le duele fuerte, y eso no se para, le tenemos un suero puesto. Y una certificación y una cuestión, y ahí está. Cuestión, ya, porque no te conviene. Nada. Y después seguimos el proceso. Bueno, en el cielo no habrá abogados defensores. Ahí tú estarás delante del juez y Él conoce todo lo que tú has hecho de antemano y no puedes hablarle mentiras a Dios. No puedes. Por lo tanto, no hay forma de salirse con la suya. Hermanos, es interesante ver que este nombre, usted sabe, el nombre Pérgamo, significa la que se casa con el mundo. Pérgamo, la que se casa con el mundo. En otras palabras, matrimonio mixto. Una iglesia que se casa con el mundo. Cuando nosotros hay unas bodas preparadas para nosotros hacer unas bodas con Cristo, no con el mundo. Bueno, este nombre significa la que se casa con el mundo. Una iglesia que invoca a Cristo, pero una iglesia que no le es fiel a Cristo. Dice que sí, que Él es su Señor, pero en la práctica no le es fiel a Cristo. Pues en realidad está unida a otro. Hermano, ¿con quién estamos nosotros unidos? ¿Con quién verdaderamente es el compromiso? Todavía no nos hemos casado, pero hay un compromiso formal con Cristo. Y un día serán exactamente esas bodas.
Así que hemos visto primero los elogios de Cristo para su iglesia, pero por el otro lado y en segundo lugar, las quejas y los señalamientos de Cristo. Y en tercer lugar, entonces, la corrección de Cristo. ¿Cuál es la corrección? Versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está. La iglesia tenían exactamente que arrepentirse y cambiar sus malas prácticas. La instrucción, es la recomendación que le hace el Señor. Los miembros de esa iglesia tenían que renunciar a su espíritu de compromiso con la doctrina de Balaán y con la doctrina de los nicolaítas. Tenían que romper si no querían enfrentarse al juicio real de Jesús. Si seguían esos malos caminos, entonces Jesús le dijo que Él intervendría directamente. Hermano, porque la iglesia es de Jesucristo. Cuando la gente comienza a creer que la iglesia es suya, y que usted puede hacer lo que usted quiera y imponer lo que usted quiera, usted está equivocado, porque la iglesia es de Jesucristo. Y por lo tanto, quien la defiende es Jesucristo. Hermano, mire, tengan cuidado cuando Jesucristo tiene que intervenir para defender su iglesia. Jesús no quería que esta gente realmente ignorara o continuara ignorando los peligros del pecado. Hermano, a veces nosotros vivimos ignorando cuáles son los peligros a que nos enfrentamos con nuestra actitud y nuestro comportamiento. Hay un peligro real. Si usted es cristiano, es creyente, no es el peligro de que pierda la salvación. Pero recuérdese de que usted está expuesto siempre al juicio de Dios. ¿Cuál fue el problema de los corintios? Ellos estaban de espalda a esa realidad. Y dice la Biblia que por sus divisiones y por todo su comportamiento inadecuado, dice que muchos de ellos, algunos estaban enfermos y otros ya duermen. Duermen. ¿Qué dice que duermen? ¿Qué? El Señor se los había llevado. Ajá. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Oh, eso mismo, el juicio de Dios. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? El juicio de Dios, juicio inmediato de Dios. Hermanos, no podemos vivir de espalda a que también Dios en un momento dado, Señor Jesucristo, hace un juicio en el momento. Sí, y tremendo, serio, tanto así, que David dijo, no, espérate, ay Dios mío, ¿cómo es? No, yo no quiero que los hombres me castiguen, yo mejor quiero, porque tú al final vas a tener misericordia. Pero mire, sufrió mucho como consecuencia de su pecado. Jesús tiene una espada de dos filos que es la verdad. La verdad está lista y será expuesta y siempre será expuesta delante de nuestros ojos, y esa verdad nos juzgará. Esa verdad expuesta por Jesús nos juzgará y nos juzga constantemente. Hermanos, no solamente está la corrección de Cristo, sino que finalmente en el versículo 17 está la promesa de Cristo. Versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermanos, nuevamente el Espíritu Santo habla a todas las iglesias y nos habla de el que venciere a estas enseñanzas de error y todas estas tentaciones. Al final dice la Escritura que será recompensado. Y ahí nosotros estudiamos que estas recompensas dadas por el Señor una vez después de las bodas del Cordero,
entonces estarán representadas por 5 coronas. ¿Cuáles son esas 5 coronas? Hermanos que terminaron el discipulado, ¿verdad? De vida, de justicia, incorruptible, Ajá. regocijo y de gozo. Y de gloria. ¡Huepa! Ahí está. Hermana, ¿cuáles son esas 5 coronas? Y ella inclusive, yo no le voy a preguntar, pero ella sabe para quiénes son. Ella sabe para quiénes son. Cada una de esas coronas. De esos reconocimientos de parte de Dios. Dios tiene recompensas. Dios tiene coronas, ¿verdad? La corona de vida, ¿para quién es? La corona de vida tiene que ver con aquellos que aman, ¿qué? La venida de Cristo, ¿verdad? La corona de gloria, ¿para quién será la corona de gloria? Para los pastores y para aquellas personas que han dedicado su vida, que han servido al Señor. La corona incorruptible, ¿para quién será? Para aquellos que han resistido, no estoicamente, sino con el poder del Espíritu Santo, las tentaciones en este mundo. Han podido mantenerse firmes en la verdad, a pesar de las insinuaciones, a pesar de todas las situaciones que han tenido que vencer. Hermanos, habrá coronas, habrá reconocimiento de parte del Señor. Pero aquí nos habla de un maná escondido, y ese maná nos recuerda el alimento que tuvo Israel en su caminar por el desierto. Dios se encargó de alimentarlos. Después, más adelante, dice el Señor Jesucristo, dice, ¿ustedes se acuerdan del maná que se comía allá en el desierto? Entonces, dice él, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. De todas maneras, ese no es el maná. Ese no es el maná que da vida eterna. No es la comida la que te va a mantener fuerte y vigoroso por la eternidad, la comida física. No es eso. Así que si tú te afanas, y eso es lo que está en primer lugar, déjame decirte que eso solamente te podría tal vez mantener vivo por un tiempo aquí en la tierra. Pero ese no es el verdadero maná. Dice, yo soy, dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Y quien coma de este pan vivirá por siempre. Hermano, Él es nuestro alimento al final. Dice que nosotros viviremos, nosotros vivimos porque Él vive. Es porque Él vive. Y Él lo dijo, ustedes vivirán porque yo vivo. Hermano, y hasta que no entendamos eso, que nosotros vivimos y podemos vivir porque Él vive. Nosotros resucitaremos porque Él resucitó. Y ahí está la garantía. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Nosotros somos ¿qué? Nosotros somos los pámpanos, las ramas. ¿Y Él es qué cosa? Él es el árbol, Él es la vid. Nosotros estamos ahí pegados a Él, como parte, ¿verdad?, del cuerpo, pegados a Él, pero Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que da vida. Así que el culto a Asclepios llegó realmente a ser muy popular. Dice que muchos peregrinos acudían allí para ser curados en su momento. Pero ese Asclepios no podía darles a ellos la vida eterna. Ellos no podían conseguir la vida eterna, ni una salud real por siempre. Ahora, este maná escondido que habla la Escritura es un alimento especial y muy particular que ha estado en secreto, o había estado en secreto, y eso estaba haciendo referencia a esos tesoros escondidos que hay en el maná de Cristo.
Hermano, nosotros podemos establecer cuáles son los nutrientes que tiene un alimento, ¿verdad? Los nutrientes. Y nos vamos ahí, al final leemos, ¿no? Tiene tanto, y esto tiene esto, y esto. Oh, muy bien, perfecto. Pero el maná de Cristo tiene unos nutrientes para el pueblo de Dios que la gente, eso es indescifrable. Hermano, ¿qué es lo que nos da a nosotros el poder? El poder para nosotros hacer las cosas que debemos hacer. ¿Qué es lo que nos da a nosotros verdaderamente ese consuelo, esa paz en medio de tanta violencia? ¿Qué es lo que nos da a nosotros ese gozo interior a pesar de todos los sufrimientos? Ese maná tiene unos nutrientes que son indescifrables para los hombres. Hermano, ¿cómo nosotros podemos gozarnos en Cristo? ¿Cómo podemos tener paz en Cristo? ¿Cómo podemos tener verdadero amor en Cristo? Porque hemos comido del maná. Hemos comido del maná. Y ese maná tiene unos nutrientes y tiene un poder revitalizador que nos permite verdaderamente poder estar gozosos a pesar del dolor. Hermanos, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Recuérdense que había unas piedras que usaban los sacerdotes llamadas, la llevaban siempre en el pectoral. Y esa piedrecita era el Urim y el Turín. ¿Y para qué se usaban esas piedras, esas piedrecitas? Para consultar a Dios. Ellos consultaban a Dios a través de esas piedrecitas. Pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ahora no tenemos que usar esas piedrecitas, porque nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios y podemos consultar directamente con Dios. Y Dios nos habla. Y nosotros consultamos en vivo y a viva voz con nuestro Dios. Nosotros le hablamos a Dios y Dios nos habla a nosotros. No necesitamos piedrecitas, no necesitamos nada de eso. Pero déjenme decirle que un día, debajo de esa piedrecita, una piedrecita, allí Dios nos sorprenderá a nosotros. Sobre todo para aquellos que se quejan de los nombres que le pusieron sus padres. Hay gente que se avergüenzan de sus nombres. Y dicen, no me llame el primer nombre, llámame el segundo. Hay una hermana que yo nunca podía llamarla con el primer nombre. No, así no me gusta eso. Un nombre un poco raro. Llámame el segundo. Y hay gente que no le gusta que le llamen por sus nombres de pila, sino por el apodo. Ahí yo tengo un apodo, es la única que me llama así, porque eso es de ella. Ella lo patentizó, lo llevó a qué sé yo a dónde, es mi esposa. Me puso Hochi, así que ella me dice, yo sé que ella. No oigo a nadie más si no me habla. Yo a ella sí, dime. Entonces, bueno, pero yo no me avergüenzo cuando me dicen José Alfonso, no, ese es mi nombre, es feo, pero ese es mi nombre. Bueno, allá en el cielo, dice el Señor, que ese nombre que ustedes pusieron, tal vez le pusieron un nombre extraño, ¿verdad? Virgen de los Dolores, qué sé yo cómo. Le dice, no me llamen así. En el cielo, Dios le va a cambiar ese nombre y le va a poner un nombre que sí le va a gustar, que es un nombre que tiene un significado real, un significado apropiado. Fíjense que Dios es experto en eso. Cambiaba los nombres. A veces la gente venía con unos nombres. ¿Cómo era el de Pedro? Simón. Bueno, ahora, después fue, ¿cómo? Pedro. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha. Pedro, ¿qué significa? Una pequeña piedra, ¿verdad? Pequeña piedra.
Dios le cambió el nombre a Sara. Era Saraí primero. Y después se lo cambió a Sara. Porque Saraí solamente era un asunto de belleza y de bonitura. ¡Ay, qué princesa! ¡Qué bonito! Saraí. Me gusta el nombre Saraí. Princesa. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero ahora Dios le dijo, no. Sara. ¿Y por qué Sara? Madre de muchedumbre. Sí. Abraham. Ahí es más fácil, ¿verdad? Abraham, ya. Abraham. Ahora el Señor dijo, no. Abraham. ¿Y por qué Abraham? Porque es padre de naciones. Entonces el Señor nos cambiará igual a cada uno de nosotros y nos dará un nombre nuevo. Y hay un himno que cantamos, dice, hay un nombre nuevo en la gloria, que sé yo qué, mío es, sí mío es. ¿Le gusta eso? Un nombre nuevo. Y eso solamente es para los que han verdaderamente creído en Cristo, los que han sido obedientes al Señor, los que han reconocido sus pecados, sus errores, y le han dicho al Señor, sí, lo reconozco, me arrepiento, yo quiero. Entonces hay promesas en el cielo. Pero para aquellos que no, y se empecinan en mantener su actitud y su comportamiento frente a Dios, no hay eso. Lo que hay es un juicio. Lo que hay es juicio. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Condición espiritual de la iglesia de Pérgamo. En primer lugar, el elogio de Cristo. En segundo lugar, las quejas de Cristo. En tercer lugar, la corrección de Cristo. Y en cuarto lugar, la promesa de Cristo. Y es exactamente, eso lo vamos a ver y lo vemos reiteradamente en las Escrituras. Y lo vemos también en el estudio a estas iglesias, que no son más que una radiografía del estado espiritual de la iglesia de Jesucristo a través de las edades. Ojalá podamos nosotros, ¿verdad?, asumir y asentir estas enseñanzas, podamos cambiar nuestro estilo de vida. Hay tantas malas costumbres que tenemos, hermanos, que tenemos que cambiarla en el nombre de Jesucristo. Son malas costumbres. Trate que el Señor le dé fuerza y le dé fortaleza para dejar esos malos hábitos, esas malas costumbres, para que pueda alcanzar esa bendición, todas esas cosas que Dios tiene para aquellos no solamente que le aman, sino también los que le obedecen. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias Señor por este tiempo, gracias por hablarnos, y ahora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para producir los cambios necesarios, y no ser, oh Padre, una iglesia que podamos retener aquí aquellos que siguen la doctrina de Balaán, o los que siguen la doctrina de los nicolaitas, aquellos, Señor, que no les interesa realmente cambiar de forma tal que podamos agradarte, como dice tu palabra. Oh Padre, guíanos, ayúdanos a aceptar tu palabra tal y como es. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.